Hola, muy buenas. Una semana más y aunque no es el leitmotiv o lo que marca la existencia de este programa, y hablo de la proximidad de las elecciones municipales, es inevitable que sea un factor de tremenda importancia por la trascendencia que tienen en estos momentos cara al futuro del municipio los distintos acontecimientos que ocurren y que luego desarrollamos, analizamos y discutimos aquí en esta mesa, donde me acompañan, y siempre es un placer tenerles aquí conmigo, a José Antonio Medina, ahí al otro lado de la mesa. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, estamos pues, como tú dices, a la plena expectativa de lo que nos va a traer estas próximas elecciones, ¿no? No, porque aunque no es realmente el objetivo es hablar de todo un poco, pero es evidente que todo lo que ocurre... Es que todos estamos viendo en ese escenario, ¿no? Todo lo que se hace en este momento es como que se hace cara al 28 de mayo. Y bueno, veremos qué de bueno sacamos en esta tertulia para aclarar más las cosas, y si no hay sorpresas antes del 28 de mayo, ¿no? Y José Antonio viene de vez en cuando, no siempre, así que también es una sorpresa muy agradable contar con él, como ocurre, también muy parecido con José Cosina, quien teníamos hace un tiempecito que no contábamos con él, pero hoy nos acompaña de nuevo. José Cosín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, sí, entre la Semana Santa y demás, pues yo tenía ganas, ya tenía... Pues eso, cierto mono de tertulia. ¿Qué viene? ¿Cómo te notas más en forma? ¿Cuando va un poco espaciado así en el tiempo, cuando vas viniendo más seguido? ¿Pierdes fuelle con la ausencia? ¿O? Yo como improviso, ¿sabes? Pues la verdad es que... Lo que sale, ¿no? Sí, va lo que va saliendo, lo que voy improvisando. Por cierto, yo no saludo como Carmen, pues yo me reservo el derecho a saludar, sí. aviso para tener el permiso del presentador, que me reservo el derecho a saludar durante el programa. Claro, ya algo ha apuntado José, evidentemente me falta Carmen Varo por saludar. No es la única que me falta, pero me falta, porque me gusta dejarlo para la fase final de las presentaciones, porque siempre tienes, Carmen, alguna que otra anécdota jugosa, pues mira, o ganas de saludar a alguien. Esta Carmen, semana, hola, buenas noches. Esta semana nada, porque he salido poco, pero vamos, que no está de más, que la gente nos saluda por la calle y nos agradece que compartamos nuestras opiniones, no está de más, José. O sea, claro. Nada, yo aquí encantada como siempre. Yo espero no ponerte en compromiso, que hay veces que a lo mejor, como no lo hablo contigo antes y luego digo, venga, cuéntame igual. No, claro, tú sabes que yo no tengo tranquililla y no... Que no tengo ningún problema. Yo, si no me lo invento, que también lo lleva bien. Y Juan Carlos Angulo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, voy a cubrir yo el cupo de saludos de vale. Carmen Varo, y voy a saludar esta noche a Joaquín Castellón, al periodista, al jefe de investigación de La Sexta, que nos sigue habitualmente o casi siempre. Es una persona de la que hemos hablado aquí, de él y sobre todo de las noticias que ha dado, ¿no? De la cantidad de escándalos de Ángeles Muñoz que ha destapado. Es una persona en cierto modo habitual también en la tertulia, pero que luego nos sigue, él está en Madrid lógicamente, y nos sigue a través de YouTube, que ya aprovecho para recordar también que la tertulia se ve en televisión y que luego también la pueden ver en YouTube a través de M95, de Marbella Hoy, de Marbella 24 Horas. En esos 3 YouTube la tienen para quien la quiera ver, como hace Joaquín Castellón, al cual saludamos desde aquí, le damos las gracias por todas esas noticias que nos sirven aquí para debatir. Muy bien. Venga, pues dicho queda, vamos a arrancar pues por una vieja controversia, pero que sigue deparando novedades, sigue evolucionando, y la verdad es que lo hacen, no sé qué opinaréis, ahora me diréis, un poco en la línea casi que estábamos esperando. Hablamos de la investigación abierta en el Senado y relacionada con el patrimonio de Ángeles Muñoz, que sí es alcaldesa de Marbella, y por eso principalmente hablamos de ella aquí en este espacio, pero en este caso también es senadora y tiene que asumir sus responsabilidades en la Cámara Alta. Podríamos repasar un poquito cómo, ¿verdad, Juan Carlos?, cómo ha evolucionado todo este asunto desde el momento en el que, pues por acuerdo en el Senado, por la votación en contra, evidentemente, del Partido Popular, pero sí del resto de formaciones a favor de investigar las dudas que generaba el patrimonio de la alcaldesa Ángeles Muñoz y su origen. Estábamos estábamos hasta el pasado día 14, el viernes, en el proceso de solicitud de información a la alcaldesa desde el Senado a la Comisión de Incompatibilidades. Recordemos que le había solicitado toda una serie de documentación amplísima sobre todas sus propiedades. El miércoles pasado
conocimos, pues porque lo contaron ellos, desde el propio Grupo Popular en el Senado, la respuesta que ha dado Ángeles Muñoz, que no ha sido ni mucho menos entregar documentación. Ahí lo vamos a ver. Este es el escrito que entregó que conocimos el pasado miércoles, y es lo que ha entregado Ángeles Muñoz a la Comisión de Incompatibilidades. Son 3 folios, bueno, más que 3 folios, son 2 y medio. Está lleno de quejas. Sí, se queja. 2 y medio, en los que, bueno, lo primero que dice, ¿no? Podemos ver ahí, que todo su patrimonio está declarado ante Hacienda, cosa que hasta el momento que sepamos no estaba en duda. Hasta el momento, ¿no? Lo que estaba en duda es si lo había declarado ante el Senado. De eso no dice nada. En la respuesta, en el primer folio, básicamente la respuesta que da es en el primer folio, en el que hace referencia a Hacienda Property, al 50% de esta sociedad, Hacienda Property, una sociedad con vínculos en su origen en Gibraltar, y este 50% que le donó su marido. Ahí da las fechas, dice que en julio de 2020 su marido se lo donó, el otro 50%, con lo cual Ángeles Muñoz era desde esa fecha la propietaria 100% de esta sociedad, Hacienda Property, con la que tiene 3 propiedades, una nave industrial, una atraque en Puerto Banús y una parcela, ¿no? Ahí da toda una serie de datos y cuenta todo sobre Hacienda Property, pero se olvida, pues, de otras cosas. Por ejemplo, ocultó que la casa en Suecia, la casa de lujo que tiene en Suecia, es suya al 100%. Ella estaba declarando solo el 50%. Eso tampoco lo había dicho. Y sobre todo, a estas alturas sigue sin declarar la sociedad sueca, el GSB, con la que tiene una casa en Nueva Andalucía. Eso sigue sin aparecer. Recordemos que Ángeles Muñoz hizo su declaración de bienes en 2019, cuando asumió su acta en el Senado, y que hizo una modificación en noviembre de 2022. Ella misma dice que la donación se produce en julio del 20, por lo tanto tardó más de 2 años en comunicársela al Senado. Y luego tiene otra parte en el siguiente folio, en el segundo, en el que dice, es que yo esto lo he comunicado cuando me dijeron que tenía que hacerlo durante la legislatura y no a su término. Es decir, la señora Muñoz no conoce la ley. No sé si podemos ver una vez más, Ángel, lo que dice el artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que parece que la señora Muñoz no se conoce este artículo. Los diputados y senadores están obligados a formular declaración de bienes patrimoniales antes de adquirir, como al perder su condición de parlamentarios, y la clave está en lo que está en azul, cuando modifiquen sus circunstancias. Ángeles Muñoz modificó sus circunstancias en julio de 2020 con esa donación de Hacienda Property, pero no lo comunica hasta 2 años y pico después, ojo, cuando la descubren los medios de comunicación, cuando este asunto salta a los medios de comunicación. El resto del escrito, pues bueno, que si le han calumniado desde el PSOE, que si etcétera, etcétera, que si el señor Bernal, que si la Audiencia Nacional, y no ha aportado absolutamente nada más. Hasta el 14 de abril tenía para entregar la documentación, no lo ha hecho. Mañana martes se reúne otra vez la Comisión de Incompatibilidades, y bueno, pues la verdad es que no van a tener mucho trabajo porque estos 3 folios se analizan rápido. No, luego está sobre la mesa, que lo hablaremos también, si hay o no comparecencias y demás, pero bueno, de momento, primera evaluación. No sé si esperabais que fuera a llegar por parte de Ángeles Muñoz una avalancha de documentación respecto a lo que se pedía, o esperabais una situación como esta. Yo pensaba que iba a aportar documentación porque sí se la ha mostrado al periodista José Carlos Villanueva, si bien cuando se la mostró, los títulos de propiedad que se piden son los títulos de compraventa o donación, porque no sabemos a ciencia cierta, de todas sus propiedades de sociedades, que vamos, que la colección es amplísima. Después de una serie de publicaciones, Ángeles Muñoz mostró estas escrituras, si bien estaban cercenadas, tapadas en los temas más importantes, y me consta, porque lo publicó, que José Carlos fue a un notario y levantó acta de lo que le había mostrado. Entonces, como ya en cierta manera es público, yo pensé que iba a aportar esa documentación, porque no puede decir que no la encuentra como los contratos de Codecosol. Esta sí que la tiene ahí bien guardada. Yo pensé que sí, y la sensación que da es que no va a ir cuando la llamen, que la van a llamar, y que se va a poner en rebeldía ante el Senado. Yo, que un senador se ponga en rebeldía, como se está poniendo, me parece que no es un insulto a los senadores, es un insulto a la soberanía popular, porque esos señores representan a la soberanía del pueblo español, y el pueblo español simplemente le ha pedido a Ángeles Muñoz información, y Ángeles Muñoz responde con insultos, con inexactitudes y alguna media verdad.
cuando las notas simples, las escrituras de compraventa, todo es tan apabullante que a mí me parece que se está riendo del pueblo español y quiero ver cómo reacciona el Senado, porque ya sabemos que no tienen código sancionador, que los senadores no quieren castigarse a sí mismos, eso ya desgraciadamente lo sabemos. Vamos a ver si tienen todavía la dignidad de poner en conocimiento de las autoridades competentes de los hechos que estén conociendo, porque a pesar de que Ángeles Muñoz no haya aportado nada, ellos ya tienen, porque son registros públicos, los del registro de la propiedad, el registro mercantil, y han sido publicadas declaraciones de Hacienda que de algún sitio han tenido que salir, por otro lado, ¿no? Pero son públicas. Entonces, alguna conclusión tienen que llegar y, sinceramente, como jurista que soy, ante esas donaciones que no se han declarado y que encima se han producido en mitad de procesos judiciales que implicaban a su hijastro y a su difunto esposo, a la postre donante de estas propiedades, alguna explicación hay que dar, digo yo, porque lo que dicen los jueces es no hay responsabilidad penal, porque el derecho penal es la última ratio, es el último recurso de la sociedad para solventar una irregularidad. Entonces yo puedo estar de acuerdo en que un juez diga, oiga, no tiene esto entidad para que detener a esta persona, pero sí que debe tener, y a mí me lo han dicho algunos jueces, de ojalá pudiera poner la coletilla, archívese, salvo las responsabilidades políticas a las que hubiera, a ver. Pero claro, eso los jueces no pueden poner porque no se pueden meter en el poder legislativo, sería terrible, ¿no? Pero que Ángeles Muñoz no esté imputada todavía en ninguna causa, no significa que no tenga que declarar ante el Senado, porque tiene responsabilidades políticas que aclarar. Como vamos a seguir hablando de este asunto, ¿os importaría? Hacemos una cosa, abordamos el tema de la posible comparecencia o no de la regidora y comentarios, porque seguimos hablando más o menos de lo mismo, pero así llenamos un poco más de contenido del asunto, sobre todo pensando un poco en quienes nos están viendo ahí al otro lado, porque vamos a ver un trocito, precisamente La Sexta, comentabas antes, Juan Carlos, hablando sobre una posible comparecencia de Ángeles Muñoz ante el Senado para dar las explicaciones que a priori no habría dado en forma de documentación. Muchísimas gracias. El Senado no me va a llamar a que acuda. El Senado, como ya le he dicho, y la Comisión me da la posibilidad de que lo haga de la manera que estime oportuno, contestando, no contestando, acudiendo, no acudiendo o haciéndolo. ¿Y va a acudir usted o solamente se va a quedar con ese escrito? Efectivamente, yo creo que ha quedado absolutamente claro. Es que casi nos pilláis. Estábamos hablando un poquito aquí en la mesa y digo, mira, igual me han pillado un poco, prefiero reconocerlo que no intentar disimular. Bueno, el Partido Socialista ha pedido la comparecencia de Ángeles Muñoz, precisamente para eso que dice Ángeles Muñoz, que no la van a llamar. La Comisión de Incompatibilidades habría de reunirse esta misma semana. Si nos estáis viendo en el día que corresponde, este lunes, pues estaríamos hablando de una reunión prevista para el martes. Una reunión para analizar la documentación, como decía hace un momento Juan Carlos, y tal vez acordar comparecencias. Vemos precisamente la información, es del Partido Socialista, no recuerdo mal. Sí, es que primero el Grupo Parlamentario Socialista lo pide a la Comisión de Incompatibilidades y este martes la Comisión de Incompatibilidades tomará la decisión oportuna de si sí o si no de pedir la comparecencia de la alcaldesa, pero tiene que instarlo primero uno de los grupos del Senado. Y ahora disculpadme, José Antonio, Carmen, que os había dejado la palabra en la boca, pero bueno, era por... Yo tengo preguntas solamente. Si la llaman, si es convocada por el PSOE, entiendo que sí. Por el Senado. O por el Senado, pero debe ir, ¿no? Si es ella dice que no tiene obligación y que si quiere contesta y que si no, no, y que si quiere lo aclara y que si quiere tampoco y que vale todo. Él lo ha dicho. Claro, es que yo no sé si su actitud, porque si ella realmente no tuviera que ocultar nada, pues qué mejor ocasión que esta, ¿no? Para zanjar ya este tema. Si ella se siente acosada, pues claro, hija mía, que llevamos 6 meses con él con la misma matraca. Pero yo no sé si es que es una actitud de soberbia suya. O de vergüenza, no, o de vergüenza. Es que salir a claro de eso, a todo el mundo le debería dar vergüenza. A mí me daría. No valores por tu ética y tu moral a que todo el mundo tiene la misma ética y la misma moral que tú.
Porque, en fin, Yo, por suerte los conoceréis. Carmen, soy abogado y he defendido cosas que no te puedes ni imaginar. No, pero yo no sé si es un acto de soberbia o es una huida hacia adelante dejando correr el tiempo, porque para mí ella ya es un cadáver político dentro del Partido Popular. Ella en el PP no tiene ya ningún recorrido, salvo que se haga una arena, es decir, que aparezca, desaparezca y gestione por detrás. Yo, para mí, ella de senadora le queda lo que queda de legislatura. Ahí hay algo que no sabemos lo que es, pero vamos, también mucho frenado de soberbia y de qué os creéis vosotros. Antonio. Yo lo que creo es que Ángeles Muñoz es un mago en clasificar ideas confusas, ¿no? Y entonces busca, como decía un famoso escritor, busca como un genio que se llamaba Sacabalarín, ¿no? Sacabalarín clasificaba ideas confusas y entonces todo el mundo se ponía a pensar qué era lo que pasaba y él se iba mientras tanto vistiendo tan perfectamente que se retrataba exactamente igual que el contrario y llegaba el momento en que no se sabía quién era el culpable. Entonces en este momento la señora Muñoz parece que está logrando un hecho o un objetivo, ser menos culpable de lo que parece, ¿no? Ella no está obligada a comparecer en el Senado, porque lo dijo, es así. Ella está obligada a comparecer o a enviar un escrito y ya está. Y lo más fácil, cuando tú tienes un recorrido confuso, como el de ella, recordemos que comenzó diciendo que su patrimonio era producto del trabajo, ¿no? Y luego lo especificó que lo había logrado a través de su trabajo como médico residente, y eso pues sabemos que es imposible, ¿no? Y ahora lo achaca a una donación de 2005, creo que es 2003, 2005, una donación de esa, ¿no? 2020. En 2020 recibe la donación. Sí, pero ella... La propiedad es del 5. Pero el patrimonio que ella dice que tiene... Sí, es de 2005. Exacto. Hacienda propia es de 2005. Entonces, que eso no tiene nada que ver porque eso fue antes. Estas son las palabras de ella. De que fuese alcaldesa, que comenzó haciéndolo en 2007. Y el peligro que tiene para ella de presentarse personalmente en esta comisión de incompatibilidades es el hablar. Porque cuando tú hablas te puedes confundir, puedes decir cosas. Y ella ha dicho muchas cosas que se han ido demostrando que no han sido verdad, no ha sido verdad. Y esta es la situación. Así que yo sí pensaba que ella iba a personarse, a declarar personalmente, ¿no? Pero conociéndola ahora y viéndola, que la vemos ya prácticamente, ya no se está escondiendo, la veo apertrechada, la veo fuerte, nerviosa y algo preocupada, no convencida en su éxito electoral. Y algo que me ha llamado a mí mucho la atención sobre esa lejanía que tú decías del PP, ¿no? Ahora mismo, sin querer meterme en otro tema que tocaremos más adelante, le han venido a visitar 3 diputados del PP que nadie conoce. Hasta ahora, esa lejanía se comienza a observar en Elías Bendodo, en José Manuel Moreno Bonilla y en el mismo Feijóo. Esto es preocupante porque estos son amigos del alma, eso lo han dicho ellos, yo nunca lo he dicho. Pues Antonio, un tema importante, que no quiero que la confusión que ha creado Ángeles Muñoz después no se aclare. A ella el Senado le requiere información y documentación. Ella responde con 3 papelitos. Mañana la comisión se reúne y puede decir, esto no es suficiente, venga usted aquí y comparezca y aclárenos por qué no habla usted de la sociedad sueca que tiene la casa en Marbella, no habla usted de la mitad de la sociedad sueca, una serie de cosas que ella no aclara y que tienen que ser aclaradas, porque el Senado, que yo sepa, es una casa seria. Entonces, el Senado mañana puede llamar a declarar a Ángeles Muñoz. Y si Ángeles Muñoz no va a declarar al Senado, teniendo la consideración de senadora, porque si eres un civil, te llama al Senado, creo que no tienes la obligación de ir, pero siendo ella senadora,
una vez más estaría cometiendo una infracción, pero como una vez más no hay régimen sancionador, pues no hay castigo, pero sería una infracción más. Yo creo que no va a ir, pero creo... Yo estoy convencido de ello también, Sí. de que no va. O sea, la prueba la está poniendo a no ir. Sí. Y ahora que están descubriendo en España, lo que nosotros sabemos desde hace 15 años, que Ángeles Muñoz, cuando se ve acorralada, le dices, ¿de dónde vienes? Te dice, toma las manzanas. Y me enfado, si me pones mala cara. Pero en Y todo la caso- gente está alucinada muchas gracias. de que, sí, José. está alucinada de que esta señora no responda y diga, está clarísimo, ala. Aquí- Y la gente se queda diciendo, pero si le he preguntado de dónde vienes, me ha dado una manzana y encima me da un golpecito y se va esta señora. Es alucinante el grado de demagogia que puede tener a la hora de Pero- responder a las pero preguntas. aquí- pero- Porque se supone que estamos hablando de algo que no existe. Esta investigación, según Ángeles, no existe, perdón. Sí. Vale, ok. Es que los mismos diputados y portavoces del Partido Socialista dicen una y otra vez que ahí no hay una investigación judicial, lo que tú acabas de decir, ahí no hay delito penal, ¿no? Ahí lo que hay es delito moral o ético. Y ahí es donde se está juzgando el tema, porque lo que le está sucediendo... No incluso administrativo, porque el reglamento del Senado es una norma Pero administrativa. a la alcaldesa, el pueblo, porque el pueblo juzga, se crea una opinión pública. No solo los abogados solamente, sin duda alguna que los jueces son los que marcan la sentencia, ¿no? Pero el pueblo es mucho más peligroso que un mismo juez. Y la alcaldesa sabe que si no va, porque como tú dices, se declara en rebeldía, no va, la percepción que nosotros vamos a recibir es de una... Qué raro, ¿no? ¿Por qué no ha ido? Porque si yo tengo la verdad de mi lado, Qué miedo. Bueno, ¿cuál es el problema? Ella Ahora, va- si no la tengo, ¿qué sucede? Que estoy manchado moral y éticamente. Y ahí está el tema. Me sorprende que no haberos oído a nadie hablar sobre la imagen en sí, el hecho de que alguien aparezca investigado, es decir, en una situación como esa de comparecencia, ella ocuparía la silla de a quien se le está investigando y tendría que estar dando explicaciones. Es cierto que no es un ámbito judicial, es cierto que no es, pero con todo y con eso, en una situación preelectoral en la que nos encontramos, ¿no? También Yo creo que ella va a asumir, una situación incómoda. ella va a asumir el coste político de no ir al Senado y de que el Senado en el mes de mayo le reproche que no haya aclarado. Incluso Y lo va a asumir. en pleno. Ella lo va a asumir, va a poner las espaldas, que las tiene muy anchas, y va a aguantar eso antes que ir al Senado a decir que Hacienda Property tiene su origen en Gibraltar, por ejemplo, y que la mansión la compró también a través de Eso no Gibraltar. lo puede ¿Cómo va a ir a decir, decir claro, eso al Senado? claro. Que Yo me Gibraltar es un pregunto- paraíso fiscal. y yo ¿Cómo me- va a ir a decirlo? y- No puede. Entonces va a asumir el escarnio público le de digo ese esto estilo, aquí de y- que le digan, mira, usted no ha aclarado nada, usted es una mentirosa. Y ya, bueno, pues vale. Llegado dicho punto, yo hasta ahora siempre he dicho, lo llevo diciendo 15 años, porque este asunto ahora está a nivel nacional, pero nosotros llevamos hablando los 15 años. Sí, sí, claro. Y yo siempre he dicho que el patrimonio de Ángeles viene de donaciones de su esposo. Donaciones formales o informales. Y me explico, porque ahí tú puedes hacer una donación hacia una escritura pública o puedes hacer un negocio jurídico y decir, y ponga a nombre de esta persona, esta sociedad por valor de 4.000 euros del capital que controla un activo de 12 millones. Es muy fácil, ¿vale? Claro, todo eso cambia en el momento en que la familia de Ángeles Muñoz se ve salpicada por una trama de blanqueo y narcotráfico. Porque tenemos derecho a saber el origen de esos bienes. Porque ya no es lo mismo estar casada con un millonario y por lo tanto ser millonaria y teniendo el señor Prover la presunción de inocencia, que la tiene y la tendrá para siempre. Pero nosotros también tenemos derecho a saber si Ángeles Muñoz tiene una fortuna cuyo origen es el narcotráfico. Claro, que Y tenemos todo el derecho a saberlo, aunque su difunto esposo goce de la presunción de inocencia ante los tribunales y su causa esté archivada porque el fallecimiento conlleva el archivo de la causa penal. Políticamente, la gente de Marbella tiene derecho a saber si los bienes de la alcaldesa vienen del narcotráfico. Y Esa lo es la digo duda. con todo el respeto. Esa es la duda, no. Esa ¿Sabes? es la- Porque esa a es lo la mejor duda esa- que tiene la porque a lo gente. mejor esas escrituras donde a través de Cutaga Limited y de Crasel Panorámica Son sociedades. son sociedades Las de gibraltareñas,
a lo mejor resulta que quien vende estas sociedades es un conocido, no lo sé, lo digo, no tengo ni idea porque yo no las he visto, pero a lo mejor el que vende es un conocido narcotraficante. Y es el resultado del pago de un precio. Por eso es importante saber todas las propiedades que tiene Ángeles Muñoz, en la escritura, la gente corriente, los bienes que tiene su escritura en casa guardada, ¿sabes? Y su origen, y nosotros tenemos derecho a saber con todo lo que se ha dicho el origen del patrimonio de Ángeles Muñoz, porque seguro que no es su trabajo de médico. Esa es la Eso duda. seguro. Esa es la con lo duda. cual, con lo que ha dicho, seguro que no es, tenemos derecho a saberlo. Y los senadores no van a ser, claro, no vas a poder esquivar a un senador como un periodista, que te hacen así y tal. Yo que esa es la duda, lo que está explicando José es la duda que hay ahora mismo en la calle, la duda que tiene la gente de Marbella, si el patrimonio de esta señora proviene o no de las actividades ilícitas que presuntamente hacían su marido y su hijastro, que eran narcotráfico y blanqueo de capitales de la droga. ¿Proviene de ahí este patrimonio? Aclárelo usted. Vaya al Senado, díganos de dónde lo ha sacado, al margen del tema de Gibraltar y los paraísos fiscales, que está, como bien ha dicho José Cosín, el tema del narcotráfico y de las drogas. Si no lo quiere aclarar, pues tendremos esa duda, y esa duda pues la tendrá que llevar ella también sobre sus espaldas. No, y toda Marbella, que el problema es que la mierda lo ha hecho sobre Marbella. Claro. Y entonces, y ahora yo lo que pienso, digo, se estará inmolando ella, porque lo que hay es lo que sabemos es la punta de un enorme iceberg. Porque ya la política y todo esto le gusta. Es que si no, yo no lo entiendo, es que ahí tiene que haber algo No, tiene que haber algo muy poderoso que evite que dimita y se vaya. Escuchamos a la protagonista, porque claro, no tenemos muchas oportunidades de escucharla hablando de asuntos comprometidos como esto. Evidentemente, en clave preelectoral y demás, sí, hay alguna que otra intervención pública que puede llevar a cabo en actos que, aunque los haga como alcaldesa en muchos casos, rozan el ámbito estrictamente electoral y nada más. Pero sobre estos asuntos no lo escuchamos mucho, y sin embargo sí concedió una entrevista de algo más de un cuarto de hora a la cadena COPE, y más concretamente pues a uno de los gurús de la radio en el ámbito nacional, como es Carlos Herrera. Hemos extraído algún fragmento de la citada entrevista, como este que vamos a escuchar, en el que habla sobre su esposo. El caso que ahora mismo está en la audiencia no le afecta a usted, pero es una investigación del juez García Castellón. Él investiga una red liderada por ciudadanos suecos que supuestamente se dedica al tráfico de drogas y blanqueo. Ahí, entre ellos, estaba encausado su esposo, Lars Gunnar, y también el primer hijo de él, Joachim Peter, que aparecía como cabecilla de la organización. ¿Qué me puede usted contar de ello? Bueno, yo estoy absolutamente convencida y se demostrará. La pena es que incluso mi marido no estaba dentro del procedimiento desde el inicio, precisamente por su problema de salud, y yo estoy convencida porque no hay ni un solo dato que a él lo implique absolutamente en nada. Me hubiera gustado que lo hubiera visto y que no se hubiera llevado esa pena, pero en cualquier caso le puedo asegurar que la utilización que se está haciendo por parte del Partido Socialista en nada tiene que ver con lo que estamos dentro del ámbito público. O sea, es una cuestión absolutamente ajena, al margen, que se verá, porque todavía no se ha juzgado. O sea, está en el inicio de todo lo que ha sido el procedimiento, pero la utilización que hace en este caso el Partido Socialista se podrá usted imaginar que no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. O sea, intentan salpicar al ayuntamiento, a mí como alcaldesa, a mí a título personal, incluso familiar. Un poco en la línea de lo que venimos escuchando. El propio Carlos Herrera le dice que la causa es en la Audiencia Nacional, que la investigación es del juez García Castellón, los delitos que se están investigando, pero ella dice que es el Partido Socialista. Esto es alucinante. O sea, voy a leer textualmente lo que vamos a escuchar, pero lo voy a leer. Dice: no hay ni un solo dato que a mi marido lo implique en nada. Madre mía. Señora Muñoz, ¿cómo se puede mentir de esta manera? Señora Muñoz, a su marido lo grabó la policía diciéndole a su hijo que tenían los teléfonos pinchados y que los estaban investigando. Y la policía dedujo que tenían contactos en las altas esferas y que les habían avisado de la investigación. A su marido, señora Muñoz, lo detuvieron el 9 de febrero de 2021 y en su oficina le encontraron una máquina de contar billetes, lo que tenemos todos más o menos en casa. Lo llevaron a comisaría.
le leyeron sus derechos y le dijeron que estaba acusado de 4 delitos, o investigado en ese momento, 4 delitos. Pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y receptación. Lo de receptación nos lo explicará ahora José Cosí. Estuvo en comisaría hasta la 1:30 de la tarde de ese día, del 9 de febrero. No pasó por los calabozos, ya lo hemos explicado aquí también. Y tiene derecho, como cualquier detenido, a hacer una llamada, y esa llamada se la hizo a su mujer. Cosa lógica, llamó a la señora Ángeles Muñoz. Este es Lars Brover. Después de todo esto, conocimos su procesamiento en un auto de la Audiencia Nacional de 29 de septiembre de 2002. El procesamiento es que el juez dijo: hay que juzgar a este señor, a Lars Brover, a su marido, señora Muñoz, hay que juzgarlo por 2 delitos. De los 4 del inicio, le procesan por 2. Organización criminal y blanqueo de capitales de la droga. Y señora Muñoz, que no está implicado en nada, le puso una fianza el señor García Castellón, el juez García Castellón, de 25 millones de euros, lo que llevo yo aquí en el bolsillo ahora en Calderilla. 25 millones de euros, para no estar implicado en nada. Pues hombre, 3 operaciones de blanqueo, lo señala en el auto. Documento judicial, que yo no me estoy inventando nada, que todo esto que estoy diciendo está en los papeles de la policía o del juez. Documento judicial, 3 operaciones de blanqueo, señala al marido de la alcaldesa por 6,4 millones de euros. También lo que llevo yo en el bolsillo ahora en Calderilla, 6,4 millones de euros. Esto es un resumen de todo lo que he hecho, basado en documentos judiciales y en documentos de la policía. Y dice la señora Muñoz: no hay ni un solo dato que a mi marido lo implique en nada. Mentirosa, señora Muñoz, mentirosa. No se puede mentir así, claro. Se lo está contando a un periodista que le dice: ¿qué me puede usted contar de esto? Hombre, por Dios, ¿qué me puede usted contar de esto? Explíqueme todo esto, que yo he dicho aquí ahora, el periodista debería tenerlo allí. Pero señora Muñoz, a usted no le tuvieron a su marido el día 9. ¿Cómo es posible que diga que no está implicado? Pero es que ella juega en casa, ¿eh? Claro, es que fue baño y masaje. Pero bueno, aun con eso, el trabajo del señor periodista, yo no voy a entrar en él, pero aun con eso, el de ella, de mentir de esa manera en un programa nacional, es indecente. Otro tanto dijo sobre su hijastro, que no hay datos y que... Ahora vamos con eso. ¿Perdón? Vamos con eso. Bueno, a mí en relación a esto solamente una cosita muy... Ella salió en rueda de prensa diciendo que ella iba a defender, una vez que se conociera el sumario, y ella lo iba a exponer, iba a poner blanco, o sea, negro sobre blanco, para defender la honorabilidad de su marido. Tiene 2 sumarios y nosotros no sabemos nada. O sea, a lo mejor la honorabilidad igual no se puede defender tan bien como ella quisiera, o como pretende, o como nos está vendiendo. A mí sinceramente no me gustaría hablar ya de su marido porque está fallecido. Efectivamente. Pero es ella la que ha hablado en la COPE. Entonces yo tengo que recordarle todo esto, que es un pequeño resumen de lo que hemos conocido en todo este tiempo y que implica directamente a su marido. Y lo ha hecho José. Y ahí está, la responsabilidad penal, se extingue, pero tendrá una responsabilidad civil si estas operaciones de blanqueo se acreditan en un juicio. No más, además eso tendrá que llegar. Además que se archivó, no se archivó, se suspendió su procesamiento. Sí, él sale de la causa, ¿sabes? Por motivos de salud. Pero no sale, eso es mentira. Bueno, no sale. Se suspende, ¿sabes? Se deja en suspenso su procesamiento hasta que se pueda defender. Es como alguien está en coma, pues mire usted, continúa con el procesamiento con una persona que está en coma, no tiene sentido. Entonces, suspéndase, pero continúese con todo lo demás, que lo vamos a estar esperando. Y cuando salga del coma, puede estar. Vale. Vamos. Pero la causa civil continúa y esos 25 millones que tú dices están embargados, y es de lo que estamos hablando, señora Muñoz. Estamos hablando se va a juzgar el destino de esos 25 millones. De propiedades, de una herencia que según la legislación sueca era libre de testar, y por lo tanto podemos suponer que Ángeles es heredera, donde hay embargos por un proceso por narcotráfico. Entonces, alguna explicación tiene que dar. Venga, vamos a escuchar otro fragmento de esa entrevista, esta vez más relacionado con quien era hijo de Lars Broberg y hijastro, aunque ella pues rehúya esa calificación o esa expresión de Ángeles Muñoz, Joaquín Broberg. En el caso de que la instrucción determinara, independientemente de lo que después decida la vista oral y el juicio posterior, que el hijo de su esposo efectivamente fuera cabecilla de una organización de tráfico de drogas y blanqueo, ¿cree usted que eso le afectaría?
Mire usted, don Carlos, el primer hijo de mi marido, que yo espero que se pueda defender perfectamente, tiene más de 50 años, donde le puedo asegurar que no tiene nada que ver su trayectoria de vida ni con la mía ni con la de su padre. A partir de ahí, cada uno es yo creo que libre y responsablemente, en fin, asume sus responsabilidades, entendiendo, ya le digo, y esperando que pueda tener una buena defensa y que además no le perjudique el hecho de que yo sea alcaldesa y la utilización que en este caso el Partido Socialista está haciendo. Se desliga básicamente yo he entendido, discúlpenme, voy a hacer una interpretación personal, si no están ustedes de acuerdo en la que hago, es la mía, no puedo mentir, que directamente dice casi que no tenía relación con su hijastro ni tampoco su marido, es decir, el hijo de Joaquín Brover, dice que lleva una vida diferente, no solo es una eso, persona de 50 años con la que no tiene... No solo eso, tenía sino que fíjate que ella pone a Joaquín Brover como una víctima, porque dice que se ha visto perjudicado porque ella es alcaldesa. Dice que espera que no se vea perjudicado. O sea, es decir, que si lo condenan no es porque sea culpable, sino porque ella es alcaldesa. Mire usted, es que es tener un poco... Por guapa, o sea, por guapa. si dice que respeta la justicia, que respete la justicia, pero que no tire balones fuera, porque es que... Ella pues sigue defendiendo la honorabilidad de la familia, ¿no? Bueno, eso está en su derecho en hacerlo porque es su familia, pero como ha dicho Juan Carlos, está en un sumario escrito donde están los padres, el marido y el hijo metidos en un berenjenal de un lío de narcotráfico, de drogas y blanqueo de dinero. Eso está ahí, eso no lo dice uno, eso lo dicen los jueces y la policía. Bueno, ella diga lo que... Pero yo creo que, bueno, que en esta entrevista condescendiente de alguna manera, yo creo que esa no era la pregunta. Esa de, ¿y usted, ese día que salga este señor, su hijastro, condenado como cabecilla, ¿usted irá a la playa o no? No, yo seguiré bañándome en mi piscina. Bueno, yo creo que la pregunta era la que seguramente el señor Herrera quería hacer y no la hizo. Era de si su hijastro queda condenado como cabecilla de esta trama, ¿usted se iría del puesto de alcaldesa? Ya te he dicho que no. Que en ese caso ella entenderá que lo han condenado por perjudicar a ella. Pero esa era la pregunta, esa no era esta la que hizo Carlos Herrera, no era esa. Era la pregunta que yo estoy diciendo. Bueno, y ella ha dicho lo que tú acabas de decir. Que no se va. Eso, ellos que se la ventilen, que yo estoy por otro lado. Ella... Ya, pero es que el problema de ese argumento es que lo que hizo su hijastro, ¿sabes?, dio unos beneficios con los cuales han comprado propiedades que ahora están a su nombre. Y aquí está Ico de Cosol, ya salimos a lo mismo, ¿no? Que termine mi argumento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Ella todavía mantiene un relato y es el que está manteniendo a muerte. Y es que este dinero es bendito, pero no te voy a decir de dónde sale. Esto para ti será amoral, pero para mí no. Como yo no estoy investigada, pues a mí que me dicen, están buscando a mi marido y a mi hijo, además mi marido ha fallecido. Yo no tengo la culpa de que ella ha fallecido. Este es el problema. Esta señora sabe perfectamente que no somos tontos y que el señor Herrera no le hizo más preguntas, no sé si era porque era unos 15 minutos o porque no quiso hacerles preguntas más comprometedoras. Pero este tipo de preguntas o este tipo de entrevistas la hemos visto porque veníamos a esta tertulia, si no, la ve solamente la gente del PP. Porque es que son preguntas muy sencillas. Si usted va a salir de vacaciones, pues no lo sé. Y ese dinero, ¿por qué no le dijo de dónde provenía ese dinero? Lo que dice es que ese dinero vino de una donación. Y como un señor que ha sido ebanista logró meterse en una casa de 12 millones de euros. Y además le preguntan, pero si es que el valor de la casa es mínima y si quiere vender por 12 millones, bueno, es que el valor es cuando se venda, por tanto no vale 12 millones sino 44.000 euros. Esta persona es que, hombre, no. Fíjate José Antonio, que la entrevista duró 15-16 minutos y giró toda ella sobre lo que dice Ángeles Muñoz que se ha inventado el PSOE. Fíjate qué curioso, una invención del PSOE, que es todo esto de lo que hablamos aquí, pues gira todo eso en una entrevista en la COPE a nivel nacional. Eso por un lado. Por otro, padre e hijo trabajaban en equipo.
Esto no lo digo yo, Tú lo estás, dice ¿no? el auto del juez García Castellón. Joaquín Brover, con el conocimiento y supervisión de su padre, entrecomillado, esto lo dice el juez García Castellón, así trabajaba Joaquín Brover, con el conocimiento y supervisión de su padre. Y no olvidemos que el excomisario Villarejo dijo aquella frase advirtiendo al gobierno que los familiares, por el padre y los hijos, pegan unos palos de la hostia. Eso ya en 2014. Sí. Esto era. Y también hemos sabido, y probablemente después hablemos de ello, que Joaquín Brover pactaba con Ángeles Muñoz reuniones para que Félix Romero se reuniera con un empresario ruso y sacarle, según la policía, dinero para el coche de su hijo. Todo esto está ahí. O sea, que Joaquín Brover no es ese primer hijo de mi marido del que usted me habla. No. Que no. Que Joaquín Brover, como dice también la policía, trataba al Ayuntamiento de Marbella como propio. Esto lo dice la policía en un informe. No es esa persona de la que usted me habla. No, señor. Es todo mentira lo que ha dicho esta señora, Ángeles Muñoz, en la COPE. No vamos a escuchar la entrevista entera, ya no tenemos más corte, pero es que es una sarta de mentiras tremenda a nivel nacional, insisto, que a nivel nacional, la COPE a nivel nacional. Con una entrevista en la que Carlos Herrera le había preguntado: ¿usted le daba instrucciones a su escolta para que facilitara presuntamente información a los narcos? Una buena pregunta que le podía haber hecho. ¿Y por qué llega la policía a la conclusión de que su marido le llamaba a usted? ¿Por qué llega a esa conclusión? Claro. Bueno, ¿O por qué Joaquín Brover trataba al Ayuntamiento de Marbella como propio? Fíjate si hay preguntas que le podía haber hecho. Pero lo más fácil, ¿qué me puede usted contar de esto? Lo más fácil es decir, según lo que dice el Partido Socialista, esto va a ir al Senado. Bueno. Es una entrevista que creo que los periodistas la llamáis a calzón quitado. Sí, bueno. ¿Sabes? En el gremio. No quiero ponerle calificativos. ¿Cómo? Sería al contrario, el calzón quitado sería si hubiera preguntado las cosas de la forma que hizo Juan Carlos. Yo no voy a ponerle calificativos. A calzón quitado es sin mirar atrás. A mí me recordó vale, mucho vale. cuando Luis del Olmo entrevistaba a Gil, y también a nivel nacional, que hacía un blanqueo cuando empezaba a tener problemas con Carlos Fernández, que me acuerdo yo perfectamente de esa entrevista. Es lo mismo, más de lo mismo. O José María García, que luego nos enteramos que le Pero quitaba es que multas al nieto. se permiten en la propia entrevista, se permiten de hablar de otros medios. De los medios del PSOE, habla Ángeles Muñoz, y también Carlos Herrera en algún momento habla de otros medios que hablan y tal. Un poquito de por favor, como diría dice el primo, señor Aguirre, ¿no? El primo de la alcaldesa. Un poquito de por madre favor, mía. señor Herrera, un poquito por favor. Bueno, eso yo creo que ella juega en casa y ya está desesperada y vamos, como si... Baño y masaje se llamaba esto, ¿no, Nacho? Lo que se hacía los lunes en el fútbol, ¿no? Venga, vamos. Baño y masaje. Cuando no se entrena en el fútbol, pues se decía, no, tiene baño y masaje, estaba relajadito. Solía ser el lunes después del partido. Dejadme abrir otro capítulo, ¿vale? Venga, vamos. Venga. A ver ahora, hacer background, a repasar. Venga, repasamos la lección. Codecosol, sociedad señalada en la investigación de la llamada trama sueca, que ahora es un proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional, señalada como una sociedad pantalla al frente de la cual se encontraría un testaferro del citado Joaquín Brover, es decir, del hijastro. Disculpen si Ángeles Muñoz no le gusta esa acepción o no la considera acertada, pero es con la que ustedes me entienden directamente. Pues bien, aparece señalado, como digo, en la investigación como una sociedad que se utilizaba para blanquear y en la que además su titular sería testaferro, es decir, no pintaría nada, simplemente aparecería ahí, pero quien estaría detrás de ella sería propio Joaquín Brover. Bueno, pues esa sociedad habría trabajado con el ayuntamiento, habría tenido contratos con el ayuntamiento, habría hecho obras concretamente para el ayuntamiento y como mínimo se sabe que esos contratos habrían alcanzado cuantías que llegarían a los 600.000 euros. Ya saben cuál es Codecosol. Bueno, pues el Partido Socialista ha pedido conocer esos contratos, es decir, qué trabajos y con qué marco contractual se han hecho esta empresa para con el ayuntamiento. Y al Partido Socialista no le han facilitado esos contratos. ¿Qué ocurrió en el Pleno? Porque este tema salió a relucir y esto es resaca de Pleno. Fue en el Pleno, resaca de Pleno. Pleno de miércoles santo, pero es un tema que estalló después, la pasada semana, cuando, bueno, un asunto que tampoco habíamos reparado demasiado, pues el PSOE se dio cuenta de que Javier García, en la intervención que hace sobre el tema de Codecosol, pues lanza un bulo, lanza directamente una noticia falsa y, bueno, yo creo que lo mejor es que lo veamos, ¿no? Venga, sí, vamos a escuchar al propio Javier García porque sobre todo esto ha girado la controversia. Escuchamos a Javier García, concejal. Pero hay más. ¿Saben ustedes que dice que no le hemos accedido a la información?
¿Y por qué no lo cuenta todo? Escrito de Fiscalía del 20 de marzo del 2023, donde dice el fiscal, no sé si lo tiene, pero yo se lo voy a leer, le dice el fiscal, por lo que procede el dictado de sentencia que desestime la demanda con respecto a la información de los contratos con Decosol. Eso no lo dice ustedes, se lo está diciendo la Fiscalía, escrito del 20 de marzo del 2023, y lo tienen y a disposición de todos los medios de comunicación. Pues claro, dicho así, con esa contundencia, parece una verdad indiscutible. Yo no lo es tanto. Bueno, pues el señor García, pero quien estaba detrás era la señora Muñoz, que era quien tenía que dar las explicaciones, mostró en el pleno del ayuntamiento un documento falso. Un documento que no tiene absolutamente nada que ver con el procedimiento de derechos fundamentales para que nos den los expedientes de esos más de 600.000 euros a una sociedad donde el juez dice que es el hijastro quien está al frente y que se utilizó para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Este es el documento bueno. Este es el documento que, como veis, se dirige al juzgado del contencioso administrativo número 1. Y este documento va al juzgado de lo contencioso número 5. Son chapuceros hasta para mentir, para engañar y para falsear. Yo no acabo de entenderlo bien. Si se hubiera falsificado un documento, se han equivocado de juzgado y han puesto el 5 en vez del 1. Lo que ocurre es que el 1 creo que es el que ha dicho José Bernal, es el que sí lleva ese asunto, el 5 ni siquiera lleva este tema. Bueno, el caso es que incluso en las filas del propio Partido Popular, del equipo de gobierno, han admitido un error. Sí es cierto que se produjo un error y efectivamente se esgrimió un documento que refería a otro procedimiento. Pues sí, se produjo un error, se confundieron, se traspapelaron esos papeles y a partir de esa situación, pues simplemente se rectifica y ya está. Nosotros no tenemos ningún problema en rectificar cuando hay una circunstancia de este tipo. Error, bulo. Félix miente. Porque es que se gana la vida, se gana la vida mintiendo. Porque cuando se traspapela un papel, se cambia un papel por otro. Pero aquí no era el caso. Se han inventado un bulo, y aquí me gustaría que los telespectadores asistan a este momento maravilloso de la naturaleza, donde nace un bulo. Es el nacimiento de un bulo ibérico, ¿no? Ahora que estamos en primavera, vemos nacer a la criatura, ¿sabes? Mucha gente dice, ¿dónde nacen los bulos? Así nacen los bulos, ¿sabes? En primavera, la criatura nace gritando, gesticulando y enseñando un documento falso, a sabiendas. ¿Para qué? Para después utilizar ese argumento una y otra vez en sus argumentarios, en sus medios de comunicación, y que la gente se crea mentiras. Y al final pasa que la gente ama a los malos y odia a los buenos. Es que es lo que pasa, porque desinformando a la gente como hace esta gente, lo que consigues es que la gente confunda los buenos con los malos. Entonces la gente dice, madre mía, si ya han dicho que se archive esto, qué malos tienen que ser los del PSOE, que los están machacando con algo que les han dicho que no tienen ninguna razón. Cuando resulta que llevan 5 meses sin aparecer 5 expedientes, no 1 ni 2, sino 5. A mí me gustaría saber si de los 5 expedientes faltan los 5, si faltan todos los documentos, si falta solo el pliego, las bases, la adjudicación, los certificados. Es que es imposible que se pierdan 5 expedientes, y tú lo sabes, Carmen, que has trabajado en el ayuntamiento, todos a la vez, en toda su integridad. Que eso no se lo cree existen las mismas posibilidades que le toque 5 veces a la alcaldesa la misma causa en el mismo juzgado. Pero exactamente la misma, 0,004%. Pero eso estaba, pero es que yo que estaba en el pleno, el histrionismo de ese señor que digo, este señor le va a dar una subida de tensión que se va a morir aquí, histérico, perdido, faltando todo lo que pudo. Por aclarar el tema un poquito más. Y al final era una bola como una catedral, ¿no? El señor García muestra un papel
que es del juzgado de lo contencioso administrativo número 5, sobre otra causa totalmente Sí, no tiene distinta. nada que ver. Y él dice que es de Codecosol, lo hemos escuchado ahí. Dice Además que- lo leyó, además decía... Claro. Lo leyó. Pero al final- Codecosol, el PSOE, lo tiene en el juzgado de instrucción número 1. Ahí está la Contencioso, causa. contencioso. Perdón. Juzgado del contencioso administrativo número 1 de Málaga. Ahí es donde está Codecosol. Javier García muestra uno del 5, pues que encontrarían por ahí y dirían, "Oye, esto no Este va vale, bien". este no vale, tira para adelante. Error no. Bulo, mentira, una vez más, Bueno. del PP, las mentiras de la alcaldesa, las mentiras de sus secuaces. No hay Mira, más. el PP, esto para hacer un poquito de memoria histórica, ¿no? Porque ya sabemos que somos un poquito frágiles en recordando las cosas, olvidamos rápidamente, ¿no? El PP es un profesional de los bulos. Yo voy a recordar dos super mega bulos ¿Solo? del PP. Dos. Mega bulo. No, vale, pues no estar aquí esta mañana, ¿no? Yo voy a recordar solamente dos. Uno, cuando hubo aquel atentado que traumatizó a toda España en Atocha, Ese fue el mayor de la historia. 11 de marzo de 2004. Y eso se sabía que era un atentado yihadista, lo sabían las altas esferas. Y recordemos que José María Aznar Vale. todavía sigue insistiendo que fue ETA. Eso es un bulo. ¿Y para qué sacaron ese bulo? No, sacaron ese bulo para ellos. Ganar las elecciones que las perdieron. Que las perdieron y para desprestigiar al otro. Ese es uno de los Ese es el más grande, para mí es más grande. No, pero fíjate que el bulo casi es el último recurso ante una derrota inminente, porque aquí, como están atrapados, saben que es imposible que 5 expedientes se pierdan en su totalidad durante tanto tiempo, sacan este bulo, ¿sabes? A la desesperada, pero yo creo que debe ser algo desesperada, quiero pensar. Con todo y con eso, seamos conscientes también tengamos en cuenta también la diferencia de magnitud de una cosa y otra. Claro. Tiene El segundo. Y el Tengo curiosidad. segundo bulo fue en la pandemia, cuando culpaban a Pablo Iglesias por los mayores fallecidos en la residencia de mayores, cuando la competencia era de las comunidades autónomas. Y los bulos prosperaron. Claro, en una ciudad tan pequeña como Marbella, los bulos lo tienen un poco complicado, porque somos muy poca gente. Aunque aquí digamos que somos una gran ciudad, somos una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Somos más grandes que Estepona, más grandes que Benalmádena, pero somos una ciudad pequeña. Y claro, los bulos tienen poco recorrido. Y esto no fue un error, esto no fue una equivocación, como tú lo has dicho, José, no. Es que se traspapelaron los papeles, no, es que el señor García lo sacó y dijo, aquí está, mire, y leyó. Tú dices, pero es que lo leyó. Claro, Con vehemencia. Eso no fue un error. Claro, lo que pasa es que no ha tenido más recorrido, no ha tenido más recorrido y... bueno, ya veremos qué va a pasar, pero los bulos también tienen otra cuestión, aparte de querer desprestigiar al contrario y uno aprovecharse, también suelen pagarse en las elecciones, ¿no? Entonces vamos a ver qué Otro pasa. bulo a nivel local, José Antonio. Cuando Félix Romero dijo en una entrevista en M95 que no había fallecido ninguna persona por COVID-19 en Marbella. Ah, es verdad. Y lo dijo. Lo dijo en una entrevista con José Pernía. Lo estaban entrevistando y dijo que no había fallecido. No recuerdo ahora mismo cuántas personas habían fallecido ya ese día, pero sabemos que fueron unas cuantas, las de los datos oficiales de la Junta, y desgraciadamente pues seguro que fueron muchas más. Bueno, pues el señor Félix Romero dijo que en Marbella no había fallecido nada y que la gestión de Ángeles Muñoz en la pandemia, fantástica. Maravillosa. Que no había muerto nadie. Vergonzoso. Otro más a nivel local, ya que nos ponemos a recordar, así que me ha venido Yo, ahora a la cabeza. yo tengo que decir algo que en conciencia tengo que decir que me duele, que Javier García, que es un profesor Se está quemando. muy por ella. querido, un director de colegio Bueno. muy querido. Yo es que tengo amigos que han sido sus alumnos y ellos me han trasladado lo dolidos que están con Javier García de ver a alguien que respetaban, era su profesor, todos admiramos a nuestros profesores, y ver a un tío al que tú has admirado, ¿sabes? Transmitiendo un bulo así. Claro, yo les he respondido, digo, ese es el papá de uno que se ha montado una tele Madre. solo a base de bulos. En algún lugar habrá aprendido Javier Negre, que es hijo de El Javier Condenas, García, el Condenas. alias el Condenas, que por Marbella lo conocemos muy Hombre, bien. y a mí me ha difamado un poquito. Sí, a mí intentó colarse en la casa de unas maltratadas y lo tuvimos que echarle a los perros. Bueno, En pues, fin. el señor que ha montado una tele que se gana la vida vendiendo bulos fue educado por Javier García, que demuestra cierta maestría, porque hay que tener mucha maestría. Yo, por ejemplo, hablo bien porque he dado clases de teatro,
Vale. Pues Javier García me supera mucho, ¿sabes? Porque es capaz de mentir con un papel que dice exactamente lo contrario de lo que está diciendo su boca. Yo no tendría vergüenza, a no ser que estuviera en una película. Bueno, Una obra de teatro, vamos. una hipotética... Bueno, no, sí. En un juicio defendiendo a un cliente, sí. No, que los abogados, pues muchas veces yo tengo que defender a mi cliente porque es un juicio, pero en este caso estamos en un pleno que es la soberanía popular y mentir tan groseramente a la gente, pues a mí me duele, porque tú sabes que en un juzgado pues estás intentando evitar que metan en la cárcel a un tío y tiene derecho a mentir, pero aquí no tiene derecho a mentir Javier García, no tiene ningún derecho a mentir. Es más, está arrastrando por el suelo el buen nombre que como profesor tenía. Yo lo que tengo que decir en conciencia, porque a mí hay alumnos de Javier García que me lo ponían siempre por las nubes, pues no. ¿Sabes? Y decir, tío, estoy súper dolido de una persona a la que yo admiraba, de ver lo rastrero y miserable que es. Venga, Pues al final lo único, que en cada convocatoria de pleno va a tener que venir un notario. Y nada más, y hacer copia de la documentación, porque aquí esto es la lista de la compra, 4 kilos de patata, no sé. En su día Carmen, ya cambiaron toda una serie de planos en la aprobación del PGO. Hombre, a última hora, a unas horas del pleno, pues desde aquello, ¿qué no habrá pasado ahí? ¿Qué no habrá pasado ahí? Ya recordándolo todo. No sé si os suena, pero el próximo 28 de mayo hay elecciones. 40 días. No sé si os suena de algo. Cuarentena. Sí, Ahora sí que cuarentena. Cuaresma electoral, Madre mía. si queremos, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que a los movimientos que van desarrollando distintos partidos políticos. Vamos a empezar por el Partido Socialista, más que nada por la envergadura, quizás, de la popularidad, seguramente, del líder que acudió a Marbella para respaldar o refrendar la candidatura que encabeza José Bernal. Era en este caso Patxi López, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y un histórico líder socialista, pues con mucha presencia en la historia reciente de nuestro país en distintos papeles. Otros dirigentes, evidentemente, también de ámbitos geográficos más cercanos, y una candidatura, bueno, una lista electoral de marcado perfil profesional, que era lo que destacaban principalmente en las filas socialistas. Escuchamos algunas apreciaciones al respecto. Tenemos una candidatura de gente decente, de gente limpia, honrada y preparada para gobernar, con proyectos, con ideas y con ilusión para construir el futuro. Tengo que hablar de ello. No me gusta, pero lo tengo que hacer. Al frente del ayuntamiento no puede seguir una alcaldesa vinculada al narcotráfico, al blanqueo de capitales. Y con un patrimonio millonario que no sabemos de dónde ha salido, pero que todo el mundo sospechamos de dónde viene, ¿verdad? Frente a la candidatura que habéis visto, de gente sencilla, gente honesta, profesionales, trabajadores, mirad lo que tenemos enfrente. El Partido Popular va a presentar una lista en el que tanto su alcaldesa como 2 concejales actuales aparecen en el sumario de la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo. Y otros 2 concejales más, esto suma y sigue, otros 2 concejales más aparecen en correo electrónico manejando facturas falsas para financiar medios de comunicación para que hablaran más de mí. Antes lo estábamos contando. Bueno, pues lógicamente, estos asuntos de controversia a los que aludíamos con anterioridad, pues están presentes en la campaña electoral, en todas las formaciones que no son el Partido Popular, y cuando es el Partido Popular, pues transformándolo en una supuesta conspiración, ¿no?, contra la regidora. Pero están ahí, por supuesto. Ya sí, más allá de estos asuntos está el
tema puro de la candidatura y el deseo de llegar a la alcaldía en el Ayuntamiento de Marbella. Marbella, vecinos y vecinas, es para amarla, no para maltratarla. Es para cuidarla, no para abusar de ella. Esto es una ciudad para respetar a su gente, no para aprovecharse de su gente. Esta gente, los otros, los de enfrente, esos que ya no pueden hablar, porque cada vez que hablan más se hunden en el fango. Por eso, cuando el Senado le ha pedido que dé cuenta, no ha respondido, ¿verdad, Pachi? Esta gente se jactaban de que la ciudad y la jodida Andalucía eran suyas. Bueno, pues el 28 de mayo ya no van a ser de ellos. Vamos a devolverle esta ciudad a los marbelleros y a los sanpedreños. Se la vamos a quitar de sus garras de la especulación. Y para eso necesito vuestra confianza. Para ello pido el apoyo de la Marbella honesta, de la gente honrada, de la que se levanta para sacar adelante a su familia y a esta ciudad, de la que no soporta que otra vez vengan a robarnos el futuro, de la que está cansada de las noticias vergonzantes en la televisión. Pido el apoyo del San Pedro decente, que está harto de que vilipendien este pueblo. Os pido confianza para devolver la dignidad al ayuntamiento y para devolver la honestidad a nuestra ciudad. Tono de mitin. La gran noticia, Nacho, allí fue que se presentó la lista en esa pantalla que hemos visto detrás, los 27 concejales, ¿verdad, José Antonio? 1 a 1. Sí. Y no estaba Carmen Varo. ¡Ay! Después de no ser estaba Carmen Varo, después de las publicaciones de distintos medios o lo que sean. de la corraleta esa que decían que iba a estar Carmen Varo, pues no estaba entre los 27. ¿Vas de suplente? No voy de nada, yo fui de invitada. Yo estaba. José Cosín tampoco. Madre mía, es que, pero José, pero a ti no te han dicho que has robado, a ti no te han dicho que has vendido a tu asociación por un puesto, sí. Como decía Cardeña, está buscando un huequecito, a ver si te... Yo, pues mira, huequecito no me hace falta y tú tienes la piscina cerrada todavía, ¿sabes lo que te digo? Bueno, más aparte fue ha hecho un mitin electoral, de ahí el tono que hemos escuchado, un tono de mitin electoral que tuvo lugar en un restaurante en San Pedro Alcántara. El PSOE es el primer partido que ha presentado la lista al completo, todavía, bueno, saben, de OSP sabemos que llevan 5, de los demás los candidatos, y el PSOE no ha presentado, o sea, el PSOE es el primero que ha presentado la candidatura al completo, ya lo ha hecho en un acto pues multitudinario con Pachi López, el ex Lehendakari, que bueno, primer Lehendakari no nacionalista del gobierno vasco, aunque él citó a Ramón Rubial, que pues, realmente no era Lehendakari, era presidente del Consejo General Vasco, creo que se llamaba la etapa preautonómica, pero bueno, pues un peso pesado de la política nacional que vino a respaldarlo. Ahí vemos a Marina Torres y a Silvestre Puertas, dos históricos del socialismo en Marbella y San Pedro, que son los que cierran la candidatura del PSOE, dos veteranos. Elena Benítez, que es la número 2, ya lo sabíamos. 93 años. 93 años, Marina Torres, impresionante. Y la lucidez que tiene, y el compromiso socialista que tiene, y a mí ahí sigue. Me decía, Carmen, todos los días rezo por ti. Digo, y por cierto, y que nos ve cada lunes. Y que nos ve. Pues un besazo. Mándaselo. Un beso. Una de las primeras cosas que vi yo, para mí importante, fue la visita de Pachi López, porque ese es un verdadero peso pesado del Partido Socialista Nacional Español, ¿no? Es obrero español, perdón. Es un verdadero peso pesado y eso es un espaldarazo importantísimo. Vendrán otros. Y me refería hace un rato sobre los 3 diputados, bueno, una diputada y 2 diputados, ¿no? Que vinieron nacionales. Perdón, José Antonio, es que al final fueron 2. En la nota de prensa vienen 3, pero al final fueron 2. Fueron 2. Uno de Málaga, que es Ramón Cortés, y otro Ana Vázquez, que es una diputada gallega. Una diputada gallega. El Partido Popular. El Partido Popular, sí, perdón. El Partido Popular. Ese mismo día, vamos a hablar del PP, pero sí. Ese mismo día, pero es que tiene una relación, porque ese mismo día que se estaba celebrando este acto, en San Pedro, el PP convocó un contramitin, que fue del que habla José Antonio, de 3 diputados que anunciaron, pero que realmente vinieron 2, y trajeron a una diputada gallega a hablar de Marbella. Hizo el ridículo en las declaraciones. Bueno, a ver si era amiga del amigo de Feijóo. Es que dijo no sé qué de la comisaría de Policía Nacional, que el gobierno no lo hacía, pero señora
Ana Vázquez, me parece que se llamaba. Sí, si es que el ayuntamiento tiene que urbanizar los terrenos y arreglar los accesos, que mientras no se haga eso allí no se puede hacer ni la comisaría de policía ni el Palacio de Justicia, Sí, que lo sí, tiene que sí, hacer sí, la Junta. sí. Bueno, el Álito, perdón, José Antonio. Bueno, no, quería decir Pepe Bernal no es el Pepe Bernal de 2015. No. Es un político hecho. Está hecho. Y el equipo que la acompaña también está hecho. El equipo que es prácticamente el mismo no prácticamente el mismo, que la acompañó en 2015, eran jóvenes, inexpertos y lentos. Hoy tienen las pilas cargadas. Yo le preguntaba esta mañana a Ángeles Muñoz si tendríamos visitas del Partido Popular. No le dije del mismo peso de Pachi López, le dije vendrán personas de entidad, de peso, vendrán. Entonces le dije, vendrá Bendodo y vendrá José Manuel Moreno. Vendrán. Claro. Bueno, Sí, si todos ellos vienen a veranear, pero una rueda de prensa no los vais a ver en los próximos 2 meses. Bajo ningún concepto. La importancia que tiene esto es que si vienen es porque sin duda alguna Ángeles Muñoz no la mueve nadie de ese puesto, pero si no vienen es porque Carmen Baró tiene razón en lo que dijo hace un rato. Ella en el PP no está pintando nada. No es que no pinte, pero la verdad es que está herida. Hombre, yo creo que la expresión contable de que Ángeles Muñoz está amortizada. Políticamente es bastante exacta, porque el Partido Popular está haciendo un gran esfuerzo a nivel nacional para mantenerla a costa de un gran coste, valga la repetición. Esto es como Doñana. En Doñana se están tragando la ampliación de los regadíos, que es algo terrible, y es algo que el Partido Popular Nacional va a sufrir a nivel nacional porque Moreno Bonilla se lo ha impuesto. Aquí es lo mismo. No sabemos quién le ha impuesto a Feijóo Ángeles Muñoz. ¿Quién? Pues Arenas, Rajoy, todos los grandes líderes del Partido Popular que han pasado por Marbella, Aznar, y que incluso tienen intereses inmobiliarios en Marbella. Entonces, ese es el respaldo con el que cuenta Ángeles Muñoz, con un gran coste para el Partido Popular a nivel nacional, que oye, todo el espectáculo dantesco que se está dando en el Senado perjudica a 2 personas, a los ciudadanos de Marbella y al Partido Popular. O sea, a 150.000. Sí. 150.000. Sí, a como de 2 personas, ¿no? A todos los ciudadanos de esta ciudad y a todos los candidatos del Partido Popular que se tienen que ver respondiendo a preguntas sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella. Pero más que impuesto, José, yo creo que es que no hay lo que sea para quitarla. Yo creo que más que imponerla es que no tienen lo que tienen que tener para quitarla. Es que esa es la clave. No se han atrevido. Yo ya lo ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué no se atreven? ¿Qué tiene Ángeles Muñoz? Tengo que pasar página. Tengo que pasar página. Nacho Reyes. Y abrir una. No quiere abrir. Venga, Ciudadanos. Muy bien. Ángel Mora estuvo con nosotros antes de consolidar su aventura política al frente de Ciudadanos aquí en la candidatura de esa formación para la alcaldía de Marbella, pues ha estado con nosotros aquí de tertulia, charlando, conversando sobre diferentes asuntos. Ahora ya plenamente integrado en ese proceso preelectoral, también da pasos adelante en la candidatura de Ciudadanos y presentan a su número 2. En este caso es Ángela Sánchez Tamayo, conocida como Angie, popularmente, y muy vinculada al movimiento asociativo. La maestra Ángela Sánchez Tamayo ocupará el número 2 en la candidatura de Ciudadanos en las elecciones municipales del 28 de mayo. La presentación se ha producido en la comparecencia de una agrupación local que por primera vez ha contado con una intérprete de lenguaje de signos. Estoy muy contenta, muy emocionada de formar parte de este proyecto tan bonito. Quiero darles las gracias al partido por darme esta oportunidad, pero sobre todo a Ángel, que ha apostado por mí y me ha dado una responsabilidad que de verdad quiero estar a la altura y hacerlo lo mejor posible. Y la gente que me conoce sabe que me voy a dejar la piel y el corazón en intentarlo.
quiero darles las gracias también a vosotros por venir y al equipo que tenemos en nuestro equipo de Ciudadanos Marbella San Pedro, porque es un equipazo increíble de gente tecnócrata, de compañeros que saben lo que están haciendo, son muy profesionales, y para ser un buen profesional hay que ser buena persona, y tenemos un capital humano y un capital intelectual en el equipo, que esa es una de las grandes bazas que contamos en este momento. En el mismo acto, Ciudadanos ha presentado un proyecto para hacer de Marbella un municipio con accesibilidad universal. Bueno, aquí entre la conclusión, una ruptura total y absoluta respecto a lo que fue la candidatura de Ciudadanos hace 4 años. Yo creo que Ciudadanos ha acertado poniendo a Ángel Mora. Es una persona de Marbella, es una persona que conoce Marbella y que lo conocen en Marbella. Creo que es una buena decisión elegirlo a él y que ha gestionado ya. Porque recordemos que fue, entre otras cosas, concejal de deportes del Ayuntamiento de Marbella con el PP, y ya lo he dicho aquí muchas veces, y vuelvo a decir, para mí, el mejor concejal de deportes que ha tenido el PP en estos 14 años de Ángeles Muñoz, con todo respeto a Federico Vallés y a Javier Mérida, que son muy buena gente también, y por supuesto el nefasto que tiene ahora Manuel Cardeña, eso es otro mundo, ¿no? Pero bueno, Ángel Mora a mí me parece bien, me parece una buena apuesta. Destacar también lo que hemos visto ahí. Yo es la primera vez en Marbella que estoy en una rueda de prensa que la traducen al lenguaje de signos. Eso me ha parecido muy destacado, muy llamativo. Nos hizo a todos ponernos de un lado para que se pudiera ver a la intérprete, pidió a los medios que abrieran el plano para que entrase también la intérprete, y me ha parecido muy llamativo. Era una apuesta también que hicieron en ese mismo día. Puede crear tendencia eso. Por la Marbella inclusiva, por hacer una Marbella inclusiva, era la apuesta que él quería hacer en la esta. Entonces, con lo cual, pues no tengo absolutamente nada malo que decir sobre este tema, porque creo que todo es positivo. Desde el candidato a la número 2, que ha sido vicepresidenta de Cádiz, la Asociación de Centro de Atención a la Diversidad Infantil con los niños, y también la utilización del lenguaje de signos. Me parece todo perfecto. Es una declaración de intenciones, desde luego. Sin duda. Frente a listas que tenemos de abogados no colegiados y que jamás han trabajado como nada, excepto de concejales o de cargo del Partido Popular, tenemos a Ángel Mora, que tiene una preparación, y luego una chica que es lo que necesita, que hay una carencia en Marbella en relación a los derechos sociales y al tercer sector, el mundo asociativo, que estamos un montón de asociaciones, cada una tenemos un ámbito, pero no nos dejan trabajar. Para mí es una noticia, y yo que quiero tanto a Ángel, que ver que está consiguiendo, aunque yo sea de izquierda y él de derecha, ver que está consiguiendo una lista de gente de calidad, que está superando frente a la pobre señora que es María García. Ahí está Ángel Mora dándole calidad y potencia a un proyecto. Por lo tanto, yo no puedo estar más contenta. Esta chica Ángeles Sánchez vive en Marbella. Ángela Sánchez. Vive en Marbella, sí, ¿no? Sí, debe ser de Marbella. No, lo pregunto sin actitud. Puede ser en San Pedro también. Bueno, en todo caso, yo creo que esto, lo que tú acabas de decir sobre la intérprete, creo que eso puede marcar tendencia. A mí me pareció acertado totalmente. Y también creo que Ángel Mora es una persona que en las elecciones municipales, el cara a cara, la cercanía y el conocimiento del pueblo sobre el candidato y del candidato sobre el pueblo es fundamental. Sí. A mí Ángel Mora, además de por su cercanía, lo buen político que es, porque poner a un intérprete es ser buen político, ¿sabes? El cariño que le tenemos, además ha venido mucho a esta casa y le conocemos, es por lo que representa Ángel Mora. Porque Ángel Mora ayudó a Ángeles Muñoz cuando Ángeles Muñoz no la quería nadie en este pueblo. Ángel Mora era un conocido abogado de una familia muy conocida de abogados. Apostó por ella cuando en el año 2000 éramos unos apestados la gente del Partido Popular. Esa es la verdad. Y sin embargo, cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue deshacerse de Ángel Mora. Y eso la gente lo sabe. Y representa la forma en la que Ángeles Muñoz ha subido políticamente en su vida. Ha subido utilizando a personas, exprimiéndolas y tirándolas. Y por eso yo creo que va a haber mucha gente que se siente identificada con Ángel Mora, porque dijo, yo voté a Ángeles Muñoz hace 16 años, hace 8 años, tal, y me ha traicionado. Me ha fallado, porque al final Ángeles no ha cambiado nada del gilismo. Ha sido el gilismo que no ha muerto. Ahora, con papel cuché. O sea, en lugar de lo chabacano que era Gil, ahora tenemos a una señora con un modelito de Chanel, y además
que no te responde con un insulto, que por lo menos sea gracioso, sino que te toma el pelo, ¿sabes? Pues sinceramente no hemos mejorado mucho en esta ciudad desde el gilismo. Y hay mucha gente que se ha sentido decepcionada, y Ángel Mora puede representar y puede apelar a todos aquellos que, siendo personas de derechas, se han sentido traicionados o decepcionados con la gestión de Ángeles Muñoz. Bueno, pues vamos a abrir el último capítulo en este apartado, en estos distintos apartados relacionados con las próximas elecciones, el dedicado al Partido Popular, del que conocemos ya los 5 primeros nombres de la lista, y la verdad es que es muy continuista, sin sorpresas especialmente destacables, y si acaso lo más llamativo es la ausencia en el número 2 de quien lo había sido hasta ahora, quien lo era en las anteriores elecciones, Cristóbal Garre, la gran apuesta por San Pedro. Recuerden, es tradición en Marbella que si el candidato es de Marbella, el número 2 lo ostente alguien de San Pedro. Es lo que suelen hacer los partidos políticos y sobre todo los partidos mayoritarios. En este caso, el Partido Popular no tira por ahí. La lista detrás de Ángeles Muñoz la continúan Félix Romero, Javier García, actual, eso sí, teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Diego López e Isabel Cintado. Madre mía. Todos asumimos y con mucha generosidad pues un puesto que en algunas ocasiones está más arriba, en otras está más abajo, pero que en definitiva todos conforman y son parte del equipo elemental, ¿no? Félix será el número 2, Javier será el número 3, Diego el número 4, Isabel, que ha hecho un trabajo magnífico en asuntos sociales, será la número 5, y a partir de ahí todos los compañeros que en el día de hoy y mañana les daremos a conocer. Continuismo total y absoluto, al menos en los principales puestos. Yo lo primero que quiero decir es que hemos visto Ángeles Muñoz utilizando la sala de prensa del Ayuntamiento de Marbella en una rueda de prensa institucional del Ayuntamiento tras la Junta de Gobierno local para hablar de cosas de su partido. Ya sabemos que la ley electoral se la pasa por ahí, le da todo igual, pero esto yo creo que no debería haberlo hecho, más cuando esta misma tarde tenía otro acto de partido, que ahí sí podría haber hablado de los candidatos. Yo es cierto que sé que le han preguntado, pero igual que cuando se le pregunta por la sociedad sueca, te dice muchas gracias, pues hoy tenía que haberse remitido a la rueda de prensa de por la tarde de partido. Eso para empezar. Destacar lo que ha dicho Nacho, que habitualmente en los grandes partidos el número 2 siempre es de San Pedro Alcántara. En este caso se borra a Cristóbal Garre, que había sido el número 2 por San Pedro en las 2 últimas elecciones. En las 2 primeras recordemos que fue Miguel Troyano, la persona de San Pedro. Esa es una tradición que Ángeles Muñoz quita de en medio. Y luego, bueno, destaca que se sitúa detrás de ella a su guardia pretoriana, a Félix Romero y a Diego López, que son 2 concejales que aparecen en el sumario de la Audiencia Nacional. Félix Romero aparece en las célebres reuniones que hace con un empresario ruso, según la policía, supuestamente para conseguir dinero para el coche de carreras del hijo de la alcaldesa, y Diego López también aparece ahí en ese sumario porque le llama a Joaquín Brovel y le dice: oye, que tengo un producto de limpieza para ti, te voy a presentar a alguien, y dice: no, por teléfono no, lo hablamos en persona. Esto lo dice la policía en un informe, que no me lo estoy inventando yo, que aquí hay que aclararlo todo lo dice la policía en informe. Bueno, pues estos 2 señores que aparecen en el sumario, premiados a la parte alta. Javier García, también a la parte alta de la lista. Ya sabemos quién es Javier García, es la persona que firmó los contratos con Codecosol. Le llegaban los correos electrónicos del marido de Ángeles Muñoz a la señora Muñoz se los enviaba a Javier García contrataba las obras célebres con Codecosol. Y de Isabel Cintado, bueno, hablará Carmen, hablará Carmen mejor, pero de Isabel Cintado... No, Isabel me deja. Bueno, pues aquí también. Tú y yo la repartimos, porque yo traigo, mira, 2 hojas traigo de ella. No voy a dar opinión, yo no voy a dar opinión sobre Cintado, salvo que es una persona que no tiene ninguna preparación, yo su currículum no lo conozco, pero lleva ahí desde 2011. Sí. Pero estaba en el puesto número 12 en las pasadas elecciones y se impulsa al 5. Bueno, ellos sabrán. Bueno, hay un comentario muy bueno. Un salto tremendo en esos 5 primeros puestos se cae, por acabar, Cristóbal Garre, que era el número 2 en 2019, y Chela Figueira, que era la número 5. ¿Vale? Entran Isabel Cintado y entra Diego López, que estaban en el 8 y en el 12, ¿vale? Por aclarar y para que la gente vea un poco los movimientos que ha habido. Bueno, si tenéis algo muy largo que decir, redúcelo a la mitad y... Si eres capaz. Y si veo que también te va, te pido que por favor un poquito menos. Rápido. Hay un rum por la ciudad desde hace tiempo que dice que
que ya se sabía que Félix iba a ser el número 2, porque en el momento que llegaran las elecciones, quedasen como quedase, o sea, saliera al PP como un nuevo gobierno o no saliera, ella se iba a marchar y iba a dejar ahí a Félix. A mí todo me da bastante miedo, porque Félix es una guardia pretoriana, pero no se le conoce ningún tipo de gestión, excepto lo que le mandan que digan, lamentablemente, igual que los otros. Y luego el tema de Isabel Cintado, que yo, como si tú te dejo la parte social a ti y yo hablo de la parte de igualdad, como igualdad, pues tenemos ahí una señora que no ha sido capaz en tantísimos años. Primero, hay un comentario muy bueno en tu periódico que dice que quien ha impulsado al número 4, Isabel Cintado, es el número 2 al número 5 es el número 2 de Ángel Mora, ¿no? Porque no lleva... por hacerle sombra a lo social. Me parece muy acertado, porque de verdad solamente hay que mirar los comentarios desde que ha salido la lista, y no hay muchas personas de trabajadores sociales que yo conozco, y dice que el trabajo de Cintado, primero, que no tiene ningún tipo de formación en un tema tan complejísimo como es el trabajo social, y segundo, que ella se dedica a la beneficencia prácticamente, no sabe de derechos sociales nada, no sabe lo que significa eso. Tú ya lo explicas, José. Y luego, como yo, de la parte de igualdad que conozco de ella, no ha sido capaz en tantísimos años de crear una estructura de trabajo, y sigue ahí acoplada con la igualdad que subvenciona la Junta de Andalucía, con los problemas que tenemos en Marbella tan grandes, que lamentablemente hemos tenido 2 víctimas mortales. No es capaz de dar un paso adelante y comprometerse al 100% con las mujeres. Nosotras como Marbella Feminista, nosotras nos ha usado, cuando a ella le ha interesado, no ha mencionado nuestro nombre en el pleno en positivo, nos ha ensalzado, y cuando nosotras hemos pasado de ella, pues somos una sectaria. A vosotras a Marbella Feminista. A Marbella Feminista estoy hablando. Marbella Feminista la ha denunciado en distintas ocasiones, porque se gasta el dinero del Pacto de Estado contra la violencia machista, se lo gasta en publicar guías que lo que hace es fomentar y alentar a las mujeres a la prostitución como vía de salida laboral. También dio una subvención cuantiosa en la que también a una asociación cuya presidenta decía que en relación al tema de la manada, las víctimas eran los violadores con sentencia, y entonces nosotros lo denunciamos al defensor del pueblo y le obligó a retirarle la subvención. Y como eso tiene infinidad de cuestiones, o sea que yo, como preparación tiene ninguna, y ganas, pues no sé si es que no le pone o es que no sabe dónde acudir, pero vamos, la verdad. Y por otra parte, a mí me asombra ellos que están permanentemente denunciando las leyes del Ministerio de Igualdad, pues se le ha colado una ideología, ellos no se han dado cuenta porque no saben de lo que hablan, pero tienen una ideología que es justo, trabajan desde la ideología que es justo la que denuncian en el Parlamento, por lo tanto es que no saben ni lo que hablan. José, tu parte. También sintetizando, por favor, sí, que yo vamos a la recta final del programa. Que Ángeles Muñoz haga la lista que considere conveniente. Yo, con la experiencia que tengo con Isabel Cintado, es una pésima concejal de asuntos sociales. Entiende los asuntos sociales como caridad, mira a la gente por encima del hombro, a todo el mundo, a los trabajadores de su concejalía. Cuando hay una iniciativa solidaria organizada por personas que no sean de su cuerda, la boicotea, coaccionó a los voluntarios de la Cruz Roja para que no nos ayudaran a repartir comidas en Nochebuena, e impulsó iniciativas idénticas, con lo cual yo encantado, porque pensaba que así tapaba la nuestra, pero nosotros estábamos encantados, pues se trata de llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Ella entiende los servicios sociales como un arma política para hacerse una foto diciendo que está ayudando a un pobre, porque así el rico lava su sucia conciencia. A mí esta señora, pero bueno, que es libre, y además, en cuanto a la gestión, en próximos programas traeré expedientes que no van a ser falsos, como los de Javier García, auténticos, del pésimo trabajo que hacen los servicios sociales de Marbella. Y voy a traer los expedientes, ¿vale? Incluso con reproches judiciales. El PP puede hacer la lista que quiera, José, y nosotros comentarla. Claro. Otra cosita nada más, solamente en relación a esta señora, quiero decir que en el centro de mayores, en Carna Cantero, han estado todas las personas mayores haciendo
a sus actividades para mejorar su salud todo este invierno, pasando mucho frío y sin colchoneta y sin cosas. Cuando se le ha... Y en una de estas que ella fue a hacerse unas fotografías, pues la gente le pidió las colchonetas y llegó al punto de decir, de como sigáis por ahí os cierro el centro. No, fijaros, O sea que... hasta tal punto que estamos ayudando a colectivos en secreto sin que se entere la concejal, porque si se entera la concejal les quita la ayuda. Hasta ese punto estamos llegando. ¿Quién es? No puedo decir porque se la quitan, hombre. No, pero... No, que quién es estamos ayudando. Yo, o sea, un grupo, un colectivo de Pero gente, es que- o sea, no solo yo, sino mucha gente. Pero yo te puedo decir, lo último, yo como nosotros como Marbella Feminista, nosotros participamos en el Consejo Provincial, en el Consejo Andaluz, y en Marbella no nos permiten trabajar. ¿Cómo se come eso? Porque ella está en Amanecido sin Violencia, que es la asociación que defiende a los maltratadores de Vox. Pues nada, Terminamos, además terminamos en alto, José Antonio, es que no lo sé, no te he visto así gesto de decir, déjame hablar a mí, o a lo mejor has perdido la esperanza. Es que como estos 2 pesos Has completos. perdido la esperanza, ¿no? Has perdido la esperanza, todo ha sido eso. Llevamos todo Pero el ahora, programa José Antonio, esperando. que te apetece hacer una evaluación. No, yo de decir lo que sabemos de la lista del PP. que lamentablemente el tema de la alcaldesa gira siempre por lo mismo, es un ataque personal, un acoso y derribo, que todo lo que se dice, que todo es verdad excepto lo que los demás dicen, que es pura mentira, y entonces es lamentable y lo que me parece más lamentable es que sinceramente la alcaldesa, cuando uno intenta en la prensa, bueno, cuando alguno, y en este caso yo lo he intentado un par de veces, hacer alguna pregunta sobre el tema, no responde. Se sale con otra cosa. Y le hice una pregunta sobre la trama sueca hace un par de semanas y me dijo que ella estaba en rol de institucional como alcaldesa y por tanto no respondía, que se le hicieran en la sede del Partido Popular. Que escuches la COPE. ¿Ah? Que escuches la Que COPE. escuche la COPE. Y hoy, Te lo cuenta yo todo. le pregunté sobre las acciones legales a los medios y me dijo que tampoco me respondía porque eso no se dice. O sea que se hace la sueca. Entonces, es una pena que esté sucediendo esta cosa. Venga, vamos a terminar por todo lo alto. Sí, Además, de de verdad que vamos de a verdad que terminar sí. muy bien. Porque claro, quienes siguen habitualmente este programa dirán, quienes están ahí en la mesa, fantástico, fenomenal, pero ¿dónde estará Paco Gutiérrez? Que, Ay, Paco. que le echamos de menos. Bueno, pues está haciendo cosas muy interesantes como participar de esta iniciativa incluida dentro del programa de Mar Poética, en la que Paco Gutiérrez es protagonista de la elaboración de ilustraciones para poemas de Perfecto Herrera. Creo que tenemos además manifestaciones de ambos, de los dos protagonistas de la historia con la que vamos a ir poniendo fin ya este tiempo de a fondo. Me gustó lo que escribía, le pregunté que si tenía algún libro del que tuviera más interés y me dijo poemas turineses y de aquello salió esto. Se necesitaron como 2 años de trabajo para que estuviera terminado, se terminó en la pandemia y se han necesitado otros 2 años y medio para que se pueda ver en directo en este montaje, en este espacio que está fantástico. Y yo cuando termino un poemario pues lo coloco en la estantería y ahí se queda. Y entonces yo estaba absolutamente sorprendido de ver que el libro continuaba su vida artística pues con la extensión que Paco le ha dado, ¿no? En estas pinturas, que yo soy el primer asombrado. El mismo asombro que yo tengo cuando hago cada uno de los poemas, lo tengo en cada una de sus pinturas, porque veo que los poemas viven por sí solos, sin necesidad del autor. Como habéis visto, probablemente el conductor y presentador del programa será un cantamañanas, pero la gente que viene aquí tiene un nivelazo. La gente que viene tiene un nivelazo. Decir, Nacho, que está en el Hospitalillo, en el Hospital Real de la Misericordia, la exposición, ahí estamos viendo algunos dibujos que son muy bonitos, a mí me encantaron. El propio Perfecto Herrera, el poeta, dice que le habían sorprendido, ¿no? Porque es darle vida a sus poemas a través de estas ilustraciones, ¿no? Y que le había sorprendido mucho el trabajo. Los dibujos son muy bonitos, se pueden ver, como digo, en el Hospitalillo hasta el 27 de abril, dentro de Mar Poética, como ha dicho Nacho, de 12 a 20 horas. Entras ahí en el patio y ahí los tienen, ahí está Paco viéndolos, y la verdad es que es una maravilla, y felicitarlo desde aquí porque a mí me gustó mucho la exposición y yo creo que cualquier persona que vaya a verla pues también le va a gustar, porque
porque bueno, yo la verdad es que he descubierto también esta faceta de Paco. Yo sabía que él dibujaba, Sí. pero la verdad es que los dibujos son todos muy bonitos y son impresionantes. Y tiene una técnica, a mí me estuvo explicando una vez un cuadro y digo, Paco, ya no siga porque no me estoy enterando. Pero es que era además es que están impresionante. basados en poemas. Está el cuadro arriba y debajo Claro. está el poema que lo inspira, ¿vale? Entonces tú puedes ver el poema, ¿ves? Ahí están, debajo están los poemas y arriba el cuadro, que lo ha... el cuadro que se refiere a ese poema, ¿no? Que está inspirado cada uno en un poema. Se llaman poemas turineses, por cierto. Ahí está, Qué poemas maravilla. turineses, una imagen íntima del mundo interior de Perfecto Reglas, el nombre de la exposición. Y que, insisto, pues que está muy bien. Qué bonito. Qué bonito, sí. Pues un saludo y una felicitación muy afectuosa para Paco Gutiérrez, también para Perfecto Herrera, una recomendación, la de esa magnífica exposición, y con todo ello nos marchamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Una vez más. Disculpadme cuando os quito la palabra, cuando digo que se acaba el Ay. programa, pero es que me dais muy mala vida también, las cosas como Bueno, son. ya. Yo, ¿para qué me invitan? Se presenta- Claro que lo he clavado, porque al final lo acabas clavando. Dice, si sabes cómo me pongo. Se presenta, se porta mejor el presentador. Voy que a, los voy, a contertulios. voy a felicitar al conductor del programa, Pues porque sí. ha clavado la duración del programa, que como saben es 1 hora y media. Pues aquí tenemos el crono, 1 hora y media. O sea que hay que felicitarlo también. Felicitar a Paco y hoy al conductor, que lo ha clavado. Tengo 5 segundos, 4, 3, 2, 1, hasta otra.